está ayudando. Bienvenido Gustavo, ahí te vemos. Está Alexander, está Jason, está Stephanie. Entonces, Germán, creo que podríamos iniciar, ¿no? Vale, muchachos, muy buenas tardes, qué bueno volverlos a ver. Bueno, hoy quiero que planteemos y conversemos sobre la historia que hemos decidido grabar y que ya habíamos medio conversado en la charla anterior, para que analicemos qué se grabó, qué faltaría dentro de cada una de estas historias por grabar desde mi punto de vista. Y un poco que retomemos en esa idea principal y desde lo que grabamos es el análisis para una propuesta de una nueva narrativa. Y esa nueva narrativa planteada desde el punto de vista sobre la necesidad y la importancia de que nosotros como narradores cambiemos nuestro punto de vista. Y cuando hablo desde el punto de vista, quisiera que nos pusiéramos desde los pies. Yo siempre he planteado, y creo que lo comentaba en esa primera charla, que cuando vemos una historia es un cuerpo completo, es la metáfora de un cuerpo completo. Entonces, en ese punto de vista, quisiera que miráramos nosotros qué es lo diferente que hemos grabado y qué es lo diferente que queremos contar para que nuestras historias sean llamativas al público, porque finalmente lo que nosotros queremos hacer y siempre estamos haciendo es para que la gente nos vea, nos lea, nos escuche, que era parte de lo que conversábamos en ese momento. Y cuando hablo del cuerpo humano, quiero plantear que podemos contar la historia solamente desde el rostro, porque ya lo hemos conversado y lo hemos visto, desde los ojos se cuentan las historias, desde la forma de la nariz hay otra manera de contar historias, desde los labios hay otra manera de contar historias, desde los dientes hay otra manera de contar historias. Y cuando digo que tenemos otras maneras de contar historias es que, pongamos el caso colombiano, en el caso colombiano, nosotros estamos llenos de reinas y cuando hablamos de las reinas decíamos qué hacer con las reinas si ellas tienen los dientes perfectos, si tienen el rostro perfecto, o sea, todo en ellas es perfecto. Esos son rostros, decíamos nosotros aquí, que son rostros sin vida. Y cuando digo sin vida es porque estos rostros no se les nota la huella del tiempo, la huella del viento, la huella del sol, la huella de la arena, ¿cierto? La huella del polvo que pasa por nosotros. Entonces quiero que empecemos a analizar desde nuestras historias de manera personal qué hemos grabado, cómo nos hemos acercado a los personajes y qué es lo que deberíamos nosotros traer, si no lo tenemos, o volver al personaje, grabar, a saber cómo contar diferente. Creo que lo fundamental sigue siendo, insisto, lo que nunca va a cambiar es que hay que narrar historias, eso no va a cambiar y lo seguimos haciendo desde diferentes plataformas y el reto nuestro es entonces cómo cambiamos nuestras propias historias. No sé si alguno de ustedes quiere compartir la historia y comentarnos como desde qué punto de vista lo quiere narrar para que podamos empezar a conversar y a hacer análisis de eso de trabajo y de esa visualización del material. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Me escucha, tal vez? Ahora sí, te Ok. escucho. Hola, ¿qué les va? Primero, antes que nada, disculpas por ausentarme en las otras dos sesiones. He procurado escucharlos, leerlos, he visto las grabaciones y he procurado estar como igualándome, ¿no? En este tiempo. Y en realidad han sido Vale. situaciones súper complejas que no han estado fuera de mi alcance. Pero un poco de lo que me he venido empapando y metiéndome en el tema de la historia, ¿no? Del personaje.
Les voy a leer de la historia que tengo de un personaje que escogí, ¿sí? Em, este personaje es una persona que la conozco desde hace algún tiempo, pero en realidad no había puesto mucha atención en muchos detalles, ¿no? O sea, conocía en realidad, pero me enteré de muchas cosas después de que hemos venido andando. Yo decía, es una persona que tiene mucha historia, o sea, una historia rica, digamos, que se puede compartir y que es necesaria, como lo que habíamos dicho anteriormente en alguna de las charlas, es como hay que dignificar a estas personas, ¿no? Y devolverles la dignidad, ¿sí? Entonces, es una persona, se llama Susana de Aquilema, ¿sí? De cariño en la casa le dicen Susi. Y la descripción de la historia es la siguiente, ¿no? Dice, todos la llaman Susana, aunque no siempre se llamó así. Su verdadero nombre lo olvidó. Susana de Aquilema, bajita de estatura y de raíces indígenas, recuerda que es de Alausí, un pueblo de la provincia de Chimborazo, acá en Ecuador, donde el infortunio de la vida le obligó a escapar cuando era niña. Acá dejó su infancia, su familia, su historia. Son más de 45 años que no ha vuelto y no sabe nada de ellos. Es huérfana de madre. Su padre se hizo de otro compromiso y su madrastra le envió muy niña a vivir con su madrina. En realidad no era su madrina, Ay, sí. era una forma de explotación infantil, donde hacer el trabajo doméstico era la obligación a la posada y comida que le brindaba. Separada de su padre y hermanos pasaron algunos años. Ya entrada en la adolescencia, esta familia decide que ya no era útil para el servicio y la regalaron. La llevaron a trabajar en el campo, pastando ganado. Sufría maltrato, la pegaban. Estuvo un tiempo en este sector y decidió fugarse a buscar una mejor vida. No tuvo la oportunidad de ir a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir. Trabajó en varias casas, haciendo servicio doméstico y de limpieza, hasta que pudo viajar a Quito. Le habían dicho que en la capital hay más oportunidades. Llegó con su hijo Fernando, de 4 años, y Diana, de meses de nacida. Si la vida había sido dura con ella, en ese momento había que enfrentarla con más fuerza. 45 años después, volver al lugar donde pasó sus primeros años de vida y encontrarse con alguien de su familia es una ilusión, pero no le quita el sueño. Hoy con 6 hijos, uno de ellos fallecido, con el caminar pausado, pero sin dejar de sonreír, sigue trabajando fuerte y pidiendo al cielo para que sus hijos tengan una mejor vida. Es el relato que he podido sacar con lo que he conversado con Susana, ¿no? Que actualmente tiene unos 57 años más o menos. Ok, me parece, es un gran personaje el hecho de que Susana haya olvidado su nombre, empieza a cuestionarle a uno una cantidad de elementos y acontecimientos que uno diría como, ¿cuál es la manera de abordar, cierto? A Susana de Aquilema. No te escucho, Alex. Alex, Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí. sí, ya. Ok. Sí, es Susana Daquilema, con Ok, D. ¿tú ya grabaste algo de ella? No, solo he conversado. Quedamos de acuerdo en ver si es que yo le podía ir a su casa y quedamos de acuerdo si nos alcanzaba el tiempo poder ir a su natal Alausí. Está a unas 4 horas de acá. Ok, vale. Gustavo, ¿tú lograste avanzar? Sí, bueno, saludos a todos. Les pido disculpas por el problema técnico que tuve. Fue una cuestión de configuración con respecto a la plataforma, que me había olvidado unas contraseñas y después, bueno, tuve unos problemas para poder activar el micrófono. Pero sí, pude avanzar. Este fin de semana pude hacer una entrevista a al personaje, y bueno, tengo lo que se había hecho para tarea, bueno, lo tengo aquí para leerlo. Vale. ¿Te ¿Me escucho? escuchan bien? Sí. Bueno, ahora comienzo. A ver.
Bueno, el nombre del personaje es Luis Bencivenga, su apodo es Gino. En el distrito de La Ferrere, con casi 200.000 habitantes, solo tiene un teatro, que se llama La Tapera, y el responsable de que exista el teatro en La Ferrere se llama Luis Bencivenga, y su apodo es Gino. Gino Bencivenga nació en Italia en 1946, y de muy chico vino a la Argentina. Para poder hablar bien el español, tomó clases de teatro de joven y comenzó a escribir sus primeros poemas. El apodo de Gino se lo pusieron los vecinos del barrio al escuchar a la abuela suya gritar, llamándolo Luisino. Luisino, Luisino, le gritaba. Gino es un enamorado del barrio, tiene una visión de que el barrio es parte de uno y lo que llega a ser en su vida es gracias al contexto en el que vive también. Y mantiene un compromiso de vida con su comunidad. Él disfruta de pasear en bicicleta y viajar en tren. Él es, además de ser un poeta y haber sido y ser actor, es el maestro de La Tapera, que es un pequeño teatro que queda en su casa, pequeño porque que tiene una capacidad para 50 personas, pero es el único teatro que queda en toda una comunidad rural y de clase media baja, clase media baja, y que existe en este lugar, en este distrito que se llama La Ferrere. La Ferrere tiene pocos colectivos que viajan hacia allí. La mayor parte se viaja en tren o en bicicletas. Y él es un fanático de la bicicleta, tiene 8 bicicletas viejas. Él es un coleccionista de objetos también, colecciona objetos usados que lo utiliza de utilería para sus obras de teatro, que él participa junto con sus alumnos. Los días viernes, sábado y domingo en su casa están sus funciones teatrales, que lo hace en el garaje de su casa, que instaló el teatro, ahí funciona La Tapera, mientras que los otros restos de los días da clase de teatro y se encuentra con poetas. Él él es un señor que, bueno, ya tiene casi 70 años, vive con su pareja, Estela, que es una vecina que vive justo frente a su casa. Su hija vive en Santa Fe, en otra provincia, y su comida favorita es el asado y el guiso. Él sabe hacer muy bien las pastas, entonces su comida preferida es el guiso. Y bueno, sus hobbies más habituales, además de enseñar, es hacer poemas, viajar en bicicleta así por el barrio y recolectar objetos que le parezcan interesantes. Muy bien, es un muy bello personaje, Gustavo, igual que Susana. Me parece que son dos personajes muy bien seleccionados y el cual podemos hacer grandes historias. Sí. Vamos a escuchar las historias y luego empiezo a hacer comentarios sobre todas para que vamos construyendo nuestro relato, ¿les parece? Y ahí también todos vamos a ir sumando porque vamos aportando también de lo que vemos de esos personajes. Porque cada uno de nosotros va teniendo un imaginario y está visualizando a estos personajes, entonces ahí es donde empezamos a armar ese multirrelato del que hablábamos en charlas anteriores. Eso, ¿podrías contarnos tu personaje? Víctor, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos acá desde Costa Rica. Mi personaje es una mujer. Escogí este personaje porque siempre me ha llamado muchísimo la atención la alegría con la que hace las cosas. Anteriormente el personaje que había presentado en la clase anterior era una persona que ya estaba muerta, entonces no nos servía. Entonces así que me di la tarea un personaje que me llamara muchísimo la atención en el sentido principalmente de lo que yo podría mostrar en imágenes. Entonces este personaje se llama Ana Virginia del Carmen Sánchez Naranjo, tiene 56 años, en el pueblo de San Marcos de Tarrazú, que queda en las montañas de Costa Rica. La conocen como Maca.
Es un apodo que le puso un vecino cuando estaba pequeña, pero nunca le explicaron por qué se lo pusieron. Sin embargo, la conocen todo el mundo en el pueblo como Maca o Maquita de cariño. Maca mide 1,60 m, pesa 60 kilos, fue a la escuela, pero no fue al colegio. Tiene 3 hijos, el primero lo tuvo cuando tenía 17 años, el segundo a los 20 y tuvo una mujer cuando tenía 35 años. Está casada desde hace 38 años, siempre ha sido muy alegre, le encanta bailar y oye música romántica. Su cantante preferido es Camilo Sesto, está de luto en este momento, literalmente está de luto. Ok. Maca ha trabajado en oficios domésticos, ha trabajado muchos años en un albergue de ancianos cocinando y es conocida en el pueblo porque tiene una muy buena mano para hacer tamales. Los tamales aquí en Costa Rica los hacen con maíz, con carne, con garbanzos, con chile, con culantro. Es un platillo que se usa para tomar café, principalmente en las mañanas porque es bien, bien grande. Ella tiene su negocio de venta de tamales, pero este negocio llama muchísimo la atención en el pueblo porque siempre hay música, siempre está muy alegre, ella misma la que atiende a los clientes, ella misma la que sale a tomarle los pedidos. Ella tiene 4 nietos actualmente. Con respecto a la ropa, no usa marcas, siempre anda con un delantal. Lo que sí tiene, me estaba contando, es que le gusta mucho los perfumes de Carolina Herrera, entonces tiene varios de esa marca y solo esos usa. Ella tiene unas manos gastadas y un poquito arrugadas porque ha trabajado desde muy pequeña. Tiene un lunar en su boca que llama muchísimo la atención, que incluso dice que cuando estaba joven era como un pegue con los hombres porque le echaban muchos piropos por su lunar. Se viste siempre con jeans y tenis y como les decía, usa siempre un delantal. Su comida preferida es olla de carne, que es como un guiso que se hace aquí en Costa Rica también. Algo que tiene ella que también llama mucho la atención a pesar de sus ocupaciones por su negocio, sale a caminar todos los días, aunque haga sol, aunque llueva, siempre sale a caminar 1 hora con su esposo. Y actualmente vive nada más con su esposo porque ya sus hijos no están en la casa. Estudiaron y se casaron, entonces ya ella está sola en su casa. Su hija menor está en la universidad, pero no vive con ella. Entonces ese es el personaje. Ya hemos hecho una sesión de grabación en su casa y en su negocio, y ahí hemos coordinado para poder hacer otras grabaciones. Quiero grabarla en el mercado, cuando va a comprar los ingredientes para tamales. Ella siempre anda cantando, siempre anda muy alegre. En realidad es un personaje del pueblo. Sí, me parece que también es muy buena elección de personaje y creo que tiene unos matices muy interesantes para que empecemos a trabajarlos pues ahí. Muy bien, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches a todos, un saludo desde Colombia, estoy muy bien y bueno, mi anterior personaje había sido el árbitro, también era un migrante, en esta ocasión también escogí la historia de una migrante porque pues me interesa mucho el tema de los migrantes venezolanos a partir de toda la xenofobia que acá hay en Colombia. Entonces bueno, voy a empezar. Puse como nombre sus pies entre dos tierras. Es una migrante venezolana llamada. Perdón. Recuérdame el nombre, por favor. Es Orieta Vergara. Marieta Vergara. Orieta Orieta, Vergara. ok. Orieta Vergara nació en 1970 en las costas colombianas. Cumplió sus 5 años y junto a sus padres migraron a Caracas, Venezuela, por causas del conflicto armado colombiano. Afirma que su vida, sus sueños y expectativas, todas estaban puestas en su tierra venezolana. Tenía su familia, su trabajo, su apartamento y todas sus amistades. Con su corazón resignado, regresó a Colombia porque la situación se puso difícil. El sueldo no alcanzaba para comprar absolutamente nada.
A pesar de tener una vida económica cómoda, de tener empleo, no le alcanzaba siquiera para las necesidades de sus hijos. Entonces, en vista de esa situación, el lugar más cercano y más familiar fue emigrar a su país de origen, donde había nacido, volver a buscar sus raíces y regresar aquí, a Colombia. Pero lo más cercano que tenía de Caracas era Bogotá, aunque no tenía familia, de muchas formas se parecía a su Caracas. Su trabajo en Venezuela, antes de salir a Colombia, era en un puesto público. Trabajaba en la alcaldía de Plaza, un municipio cercano a Caracas. En este se desempeñó por 7 años. Trabajaba con personal de diferentes áreas de arquitectura e ingeniería, ejerciendo como psicopedagogo. Entonces, siempre ayudaba a las personas con problemas en diferentes situaciones de vida y también trabajaba en algunas clínicas. Ella es divorciada, actualmente tiene 2 hijos, uno de 11 años y otro de 18. Ellos actualmente están en Barranquilla, Colombia, junto a sus padres, por temas de estudio y arreglando documentos para estar regularmente acá en Colombia. No fue fácil venir a Colombia, comenta, y esto es un proceso de adaptación muy fuerte, pero con esto han aprendido a estar más unidos, y en su caso ha cogido mayor responsabilidad y valorar más lo que su tierra antes le daba. Ella asiste a una iglesia en la cual se abrió un proyecto, se llama Centro de Asistencia Humanitaria al Migrante Venezolano. Desde ese momento, ella llegó como una migrante más, en estado muy doloroso. Actualmente coordina una de las acciones más importantes en Bogotá. Se desempeña en la localidad de Bosa. Ella me ha contado cómo estas familias se han convertido ahora en su verdadera familia. Es lo mejor que le ha pasado en su proceso migratorio. Me cuenta cómo su celular se ha convertido en parte fundamental, en una extensión del cuerpo, porque así se puede comunicar con todos y todas las que pasan por la ayuda. Orieta, con el tiempo muestra más y más interés por ayudar a los migrantes que van llegando. Me dice, esto es para que también los venezolanos entendamos todo lo que teníamos en Venezuela. Por este motivo y por sus estudios, está intentando obtener un puesto fijo en este centro de ayuda, haciendo acompañamiento psicosocial a los venezolanos y venezolanas, coordinando un proyecto de adolescentes mujeres de la iglesia. Es una mujer que con su valentía y perseverancia logró conseguir un trabajo que la dignifica y dignifica a todos y todas las de su tierra, comprendiendo las dinámicas del país, del trabajo de su organización y de tener otras posibilidades de vida. Orieta es sinónimo de alegría, así la puedo describir hasta el momento. Eso es lo que llevo por el momento escrito. Ya he ¿Has tenido... logrado? Sí, señor, ya he tenido varias tomas de ella trabajando. He asistido al centro de ayuda humanitaria en el que ella trabaja. Tengo tomas de ella trabajando con niños y mujeres. Tengo una entrevista donde ella me cuenta el valor que tiene este trabajo para ella y tenemos pensado hacer como una visita a su casa para conocer una parte más íntima de ella. Vale, muy bien. Stephanie, gracias. También veo que es un gran personaje. Gracias. Dani. No te escucho. Dani, no te escuchamos. ¿Tienes bloqueado el micrófono? Ahí, Dani, habla. No te escuchamos. Bienvenido, Manuel. Hola, gracias. Dani, si quieres, mientras vas resolviendo el tema de tu micrófono, Manuel, ¿quieres compartirnos el personaje? Bueno, Iyala es una joven cubana de 33 años. Es ¿Cómo graduada se de llama? Derecho. Iyala Farías. Iyala. Sí. Ok. Iyala
es graduada de Derecho y ejerció como abogada durante 3 años. Pero durante ese tiempo iba creciendo en ella su vocación a la vida religiosa, por lo que Yala decidió entregar su vida a Dios junto a las hijas de la caridad. Hoy Iyala, además de su trabajo en la comunidad, en una barriada de Centro Habana, aquí en la capital, y donde por supuesto también junto a la vida de su comunidad y los talleres, junto a los niños de la barriada y todo lo demás, Iyala también presta sus servicios en la Edad de Oro. La Edad de Oro es un hospicio que acoge a 200 pacientes encefalopáticos, algunos con retraso mental, y hay niños entre 7 y 15 años. Hay también muchos adultos mayores de 60 años y son personas que por su estado de salud prácticamente no pueden hacerse nada. Entonces, Iyala también presta su servicio en ese hospicio del cual están a cargo prácticamente las hijas de la caridad acá en La Habana. Y Yala es una joven que, a pesar de su vocación, ¿no?, a la vida religiosa, es sumamente activa dentro de la pastoral juvenil arquidiocesana. Y es una joven que nos lo ha demostrado a todos y nos demuestra, ¿no?, desde su vocación y desde su servicio, que se puede ser muy de hoy y muy de Cristo. Grosso modo, esa es la historia de Yala. ¿Has logrado grabar ya algunos segmentos de ella? No, todavía no he logrado, no he querido grabar nada hasta que no tuviéramos la charla del día de hoy. Sobre todo porque también Germán tenía una pequeña duda. A ver, bueno, no es una duda. Sé que los personajes pueden ser muy diversos, pero no me convencía del todo si escoger en este caso a una religiosa o escoger a una persona laica, ¿sí?, a alguien como más de pueblo, ¿no? Otra historia. Entonces también tenía como esa duda. La historia de Yala, bien, porque sin duda, por lo menos para mí, es un testimonio súper importante, ¿no?, que me marca como joven, a mí y a otros tantos jóvenes que conozco. Pero quería también saber su opinión, si no sé hasta qué punto de vista, pues, tener una figura religiosa está como, no es que esté mal, pero si está de todo bien, o quizás buscar una historia como un personaje como más de a pie, más común, no sé. ¿Qué piensa usted al respecto? A mí me parece que es muy importante que tengamos un religioso, un personaje como este que nos estás planteando ahí, porque desde muchos lados nosotros prestamos servicios y en este caso me parece que lo que tú dices que es importante y lo que para ti también llama la atención es que es alguien joven que está comprometido, que hace parte de este trabajo religioso, se hace muy importante. Alguna vez hice una historia, aquí en la memoria, de un padre en Bogotá que había generado por primera vez, se llamaba, era una especie, el hombre lo que hacía era recoger en los grandes superficies de supermercados que hay aquí en Colombia los alimentos que estaban sobrando, que estaban a punto de vencerse. Esos tienen unas fechas de caducidad y ellos deberían sacarlos ahí. Y conté la historia de ese padre, pero lo importante no solamente era el padre, que era su función social, sino de cómo él logró unir y se pudieran donar por un mercado que en Colombia podría valer, hablemos en dólares, $60. Esta gente podía pagar al cambio $1 o $2, tenían un mercado por la semana, ¿cierto? Y acordar el nombre, por favor, me recuerdan, yo les puedo compartir si lo encuentro por ahí, es una especie de, como esa fábrica de alimentos, ¿cierto? Que compartían. Ojo, porque es que tener estos personajes, no todos los religiosos tienen esa función y no todos están al servicio de las comunidades como lo está haciendo Yala, ¿no? Entonces, eso yo creo que se vuelve importante porque no solamente llamamos no solamente desde lo religioso, sino que nosotros también como ciudadanos podemos aportar desde ese lado. Entonces, creo que para mí ese personaje sí es importante y es importante que lo planteemos ahí nosotros y que lo reconozcamos, que reconozcamos su labor. Por eso lo que hablábamos antes de dignificar y devolverle un poco la dignidad a eso. Y creo que la gente que está
dedicada a ayudar a otras personas, se vuelven en este momento para el mundo muy importante, y más la crisis que tenemos en este momento. Entonces, Manuel, me parece que también es una muy buena elección lo que has hecho ahí. Gracias. ¿Lo lograste? No, no te escucho. ¿Por ahí? No, Dani. Lourdes, si quieres, Dani, vamos a seguir. Lourdes, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. eh, bueno, también tengo un personaje, estuve buscando a alguien real, alguien que pudiera pues tener información, poder contar y tener la posibilidad también del momento de hacer la grabación porque no he comenzado. Entonces, recuerdo a un compañero de trabajo que pues ha tenido un cambio en su vida y pues eso fue el personaje que escogí. Bien, mi personaje se llama Boris Castillo y bien, de periodista deportivo a diácono de la Iglesia Católica. Desde hace más de 8 años, Boris decidió cambiar su vida a una entrega de servicio y amor. Boris Castillo vive en la provincia de Panamá, tiene esposa y 3 hijos, 2 de estos de su matrimonio actual. En su juventud fue beisbolista y llegó a ser un beisbolista profesional. Y a lo largo de su vida se profesionalizó en la carrera de psicología y mercadeo. Esto lo que lo llevó después a trabajar en el mundo de la televisión, donde al ser reconocido como un gran deportista, inició como comentarista, inició como comentarista en las transmisiones deportivas, luego como productor de deportes y programas nacionales. Sobre todo, obviamente, del béisbol, que es uno de los deportes más jugados en Panamá. En este mismo canal donde trabajaba, llegó a crecer y llegar a un puesto luego de gerencia de equipos de ventas y mercadeo, por la profesión que tenía, y aplicando todos esos conocimientos adquiridos. Tanto en esto como mantenía siendo productor de deportes, pues recorrió muchos países del mundo en coberturas de eventos deportivos, mundiales, la liga, la Major League en Estados Unidos, y pues tenía toda una vida enfocada en este trabajo, viajes, y pues se hizo famoso, tenía mucha fama a nivel periodístico, a nivel de conductor de televisión, y pues en todo esto aparecían fiestas, actividades, bebidas alcohólicas, mujeres, distintos tipos de amigos y placeres. Él ya estaba casado y al tener esta vida, pues descuidó a su familia. Después de todo esto y tener varios momentos fuertes en su vida, de llegar a un punto de casi divorciarse, tuvo un cambio y recordó su fe, volvió a su fe y a tener la necesidad de Dios, pues poder entregarle todas estas cosas, sus bendiciones a Él. Fue así que aceptó y sintió el camino de seguirlo y pues a presentarle en su momento de buscar dirección espiritual el tema de ser diácono, pues entregó su vida y empezó a vivir un proceso de conversión. También un proceso de estudios en teología. Actualmente él tiene 45 años de edad, es entregado a su familia, tiene un hermoso nieto, quienes son su prioridad, su razón de ser. En toda su vida de formación terminó la licenciatura en teología y ahora está trabajando en la dirección de mercadeo de lo que es la arquidiócesis. Y desde aquí lleva todo un proceso de integración de los medios de comunicación de la arquidiócesis, lo mismo que aplicó anteriormente en su vida en los otros canales. Y hace más de 6 meses fue ordenado finalmente como diácono.
Vale. Bueno, muy bien. Tenemos a Andrea que nos va a hablar porque tiene un problema técnico, pero nos va a contar su historia. Entonces vamos a escuchar el audio de Andrea sobre su personaje. ¿Sí me escuchas, Andrea? Andrea. Andrea, ¿me escuchas? Bueno, parece que Andrea no nos escucha y nosotros no la estamos escuchando. Bueno, ¿quién más tenemos por ahí que nos falte? Eh, vale, veo que tiene problemas con el internet. Bueno, muchachos, vamos a ir trabajando un poco lo que acabamos de escuchar de las historias, que me parece que están muy apropiadas. Y quisiera un poco lo que tenemos ahí, los relatos que hemos estado compartiendo. Estos relatos todavía siguen estando, como lo vemos ahí, un ejercicio muy literario. Entonces vamos a hacer, quiero que estos relatos empecemos a pensarlos. Marjorie, Marjorie, escuchemos a Marjorie, ¿nos escucha? Si puedes hablar, porque también tiene problemas con el Hola, internet. Entonces, Marjorie, ¿quiere? ¿Escuchamos el personaje, por favor? sí, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, perfecto. Bueno, yo había comentado el personaje en la reunión pasada, que sí era un personaje de la vida real, así que bueno, intenté coordinar mi horario un poquito con el de ella porque se nos cruzaba, así que todavía no he grabado con ella, pero en lo poco que pude conversar, bueno, ella se llama Clementina Medina, es de una provincia de la sierra de mi país y vive en un pueblo que no figura en el mapa. Bueno, vivía, ¿no? Vivía en un pueblo que no figura en el mapa. Vive en Lima, que es la capital, hace 19 años. Ella tiene dos hijos, bueno, son tres hijos. Una ya es mayor, pero tiene dos hijos con síndrome de Down y ella es analfabeta. Trabaja en un parque cerca de mi comunidad, de mi casa, y trabaja en el parque como jardinera porque es lo único que sabe hacer, porque es lo único que se parecía a la agricultura, que es lo que hacía ella cuando estaba en su pueblo. Eh, bueno, me dice que su esposo también es analfabeto, trabaja en la mina y lo ve muy poco. Solo lo ve una vez, bueno, lo ve una semana cada mes y ella prácticamente sola cría a sus dos hijos. Uno de sus hijos que tiene síndrome de Down ya no quiere estudiar y solamente bueno, solamente una de las niñas, la más chiquita, es la que trae a un colegio que es especial, que es justamente en el que al parque en el que ella trabaja. El personaje, bueno, ella es una persona que pasa desapercibida en el parque. Sin embargo, todo el mundo habla de lo bonito que está el parque, pero no se dan cuenta que es ella la que mantiene bonito el parque. Este, y siempre tiene problemas, bueno, no sé si siempre, pero
pero he visto tener problemas, y me lo ha comentado también, con otros colegios que están alrededor, porque, sobre todo con los directores de este colegio, porque los niños que están en esos colegios no tienen dentro un patio de juegos y los sacan al parque donde ella trabaja, y los niños juegan en el pasto con la pelota y destruyen las flores, pero es a ella quien su jefe la va a supervisar y le descuentan. Entonces gana el sueldo mínimo y encima le descuentan a ella por no cuidar el jardín. Y entre lo que me pudo contar y bueno, entre lo que pudimos conversar, me dice que, por aquí tengo, sí, me dice que lo que más se le dificulta a ella es hablar con las personas, porque siente que no le van a entender, porque el español que tiene no, como ella es una persona quechuahablante, no se le entiende muy bien. Entonces tiene mucha vergüenza de eso. Y a partir de ahí me parece muy... Entonces ella también como que se cohíbe e intenta ocultar, ¿no? Entonces, sin embargo, el parque en sí es muy bonito y refleja mucho el hecho de querer mantenerlo, resaltarlo, y la gente también lo aprecia, y sin embargo ella pasa desapercibida. Entonces a mí me parece interesante tratarla a ella, tratar su vida y intentar revalorarla por ahí, ¿no? Resaltarla en la comunidad. Germán, está tu audio, el micrófono está apagado, no se te escucha. También me parece muy interesante el personaje, y creo que por aquí podríamos trabajar todo este concepto del eduentretenimiento para que a partir de nuestras historias también apoyemos a los personajes y nos sirvan como ejemplo para las comunidades, pensando también en este tema del colegio que tienen ahí cercano, que es el que está como poniendo mal el trabajo que ella está haciendo ver mal el trabajo que ella hace. Andrea, ¿nos escuchas? Que creo que ya estás ahí para que nos puedas comentar. Andrea, adelante. Bueno, no, se nos fue Andrea. Vale, ok. Retomando, voy a darles unos pequeños tips de cómo deberíamos nosotros empezar a grabar a nuestros personajes. Entonces hay una estrategia que yo la utilizo muchísimo, y es que divido el personaje en escenarios. Es que escenarios deberíamos empezar a tener en cuenta. Andrea, ¿estás ahí? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Vamos a escuchar a Andrea y continuamos, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Escuchamos. Ok. Arte. Arte, de verdad nunca imaginé que su nombre fuera Arte, pero Artemio Fierro, así se llama mi personaje. ¿Arte qué? Artemio Fierro. Artemio Fierro, así se llama mi personaje. Todos lo conocen como Arte, es su apodo, porque así se describe él mismo. Pintando los muros de mi ciudad se hace sentir, aunque es tan pequeño de estatura, se ve grande, porque pinta los altos muros de concretos jamás pensados para hacer una verdadera obra de arte. Aunque nació en la gran sabana de nuestro país, fue trasladado a nuestra ciudad, Guayana. La gran sabana pues, es un recurso natural, un parque nacional del país, de Venezuela.
y fue trasladado a nuestra ciudad por ser miembro militar del estado Bolívar, que es el estado donde yo vivo, aunque siendo tan joven ya se estaba preparando como portador de armas. Un día le tocó recibir un castigo de pintar un mural como penitencia, pero el mundo no sabía que despertaría el talento que una ciudad entera estaba esperando. Cuando Artemio pintó ese muro como castigo, su mundo se transformó de alguna manera con el arte de pintarlo y decidió que ese sería su rumbo y a lo largo del tiempo se retiró de la Guardia Nacional Bolivariana. Así se fue a la universidad y se fue como educador. Hoy en día realiza arte para crear conciencia ciudadana y además enseña a otros a manejar su arte, da clases de arte, al mismo tiempo que cultiva valores como la libertad, la paz y la justicia. Él dice que su arte él lo crea para cultivar la conciencia ciudadana. Aunque es de origen indígena, Pemú, por eso, porque nació en la Gran Sabana de nuestro país, es un personaje que se parece mucho a nosotros. Come la comida rápida que consumen todos los jóvenes, escucha la música que está en tendencia, aunque prefiere aquellas que sin duda dejan un mensaje importante, como el reggae, el ska y el hip hop. También le gusta mucho el hip hop. Con sus pasos cortos, porque es pequeño, ha logrado llegar lejos, aunque pequeño de tamaño, ha pintado los grandes muros de nuestra ciudad y también en otras ciudades de Latinoamérica, como en Brasil. Pemón, indígena, de origen indígena, ha logrado tener más amor por nuestra ciudad, porque ha recuperado espacios, muros, paredes que estaban pintados con propaganda política, los ha transformado en una obra con murales artísticos. Su hobby es dibujar, hacer bocetos artísticos, pintar murales enteros, unir a toda una comunidad a pintar un mural y pues transmitir historias que se puedan contar a sus espectadores a través de sus pinturas. Vale, muy bien. Este Artemio me parece fabuloso. Tiene unos muy bellos. Todo lo que tiene que ver con el arte para poder trabajar ahí. Muchas Sí. Aprovechemos, Dani. A ver, vale, ya hablamos. Dani, ¿estás lista? Dani, no te escuchamos. Dani. Voy a leer algo, lo que nos está escribiendo Dani por ahora. Yo pensaba en hacer el con 3 mujeres, no sé si se pueda, pues son mujeres con vidas parecidas que se encuentran en la vida y actualmente desempeñan desde sus trabajos un proyecto de vida de vocación misionero, basado en las comunidades eclesiales de base, teniendo en cuenta en los barrios de Medellín, donde se quedaron, no hubieran podido caer en la droga, el vicio, la prostitución o simplemente ser indiferentes a las realidades difíciles. Los 3 personajes. Dani, claro que sí se pueden contar estas historias de las 3 mujeres. Tendríamos que buscar, ahorita miramos como cuál puede ser la alternativa, buscar un hilo conductor de las 3 mujeres para contar un relato, pero a partir de una sola línea ahí. Muy bien, ¿quién se nos queda ahí por fuera? Que no se nos quede nadie. Muy bien, entonces, una estrategia para que empecemos a mirar, vamos a hacer un elemento general de planeación general de las historias de todas y luego intento meterme una por una para ver cómo vamos trabajando. Una de las primeras estrategias que hacemos como productores nosotros es determinar cuánto va a durar la historia. Y en términos de ser prácticos aquí, creo que cada historia debe durar máximo 3 minutos. En esos 3 minutos, nosotros debemos empezar a dividir nuestros personajes. El reto más importante ahorita es 3.
3 minutos. Esos 3 minutos, el reto más importante es que cada plano que vamos a grabar va a quedar en pantalla máximo de 2 segundos. Esos 2 segundos es lo que vamos a nosotros a elegir de esos planos. Para nosotros, tener 2 segundos que nos sirvan para la historia, debemos grabar como mínimo 4 segundos. ¿Por qué? Porque voy a grabar. Mientras yo hago la obturación de la cámara, ese segundo la cámara se me mueve. Eso no me sirve. El plano que queda bien, el segundo 2, segundo 3, y en el segundo 4 obturo para terminar ese movimiento, ese otro plano que se nos puede mover, a no ser de que esté trabajando con un obturador. ¿De acuerdo? Luego de que tenemos esto, el otro reto que me parece mucho más importante y es que nosotros deberíamos ubicar en los escenarios a nuestros personajes. Entonces, escenarios posibles de los personajes. Entonces, 1, el lugar de trabajo. 2, en ese lugar de trabajo, todas las actividades que hace el personaje. 3, interacción con las comunidades. 4, si podemos también, ¿cierto? El lugar de vivienda del personaje. Eso también lo analizamos ahorita uno a uno. Porque cada una de estas historias tiene una manera muy diferente de narrarse. Y 5, quiero que exploren el cuerpo del personaje como un escenario. Y arranquemos por aquí. ¿Cómo el cuerpo es un escenario? 1, deberíamos tener planos de todo su rostro. Un plano general del rostro, todo este plano general y detalles de los ojos, la boca, detalles de su nariz y de sus oídos, de sus orejas. 3, detalle de qué es esta parte corporalidad de este tronco, cómo son sus manos, y en esos manos el brazo, el antebrazo, los dedos, porque eso nos va a ajustar a estos personajes. De los pies, quiero que hagamos mucho énfasis en los pies, cómo caminan nuestros personajes. Y esos pies, un segundito, Helson. Esos pies los vamos a grabar de frente, pero de frente a nosotros. La cámara va a estar abajo, sobre el nivel del piso, para ver venir los pies frontales, laterales y desde atrás. Cuéntame, Jason. Sí, yo quería hacer una consulta. Obviamente el personaje hay que entrevistarlo, Germán, o solamente con el relato de lo que nosotros le preguntemos a él en off. No, los vamos a entrevistar. Ya te cuento cómo vamos a hacer las entrevistas. Arranquemos por ahorita con todo el material de apoyo para saber qué es lo que necesitamos grabar. Okay. Cuando hablo de los pies, es que debe ser como ellos están. Nosotros no les vamos a quitar ni a poner nada. Como ellos viven, como actúan de manera en el espacio donde se mueven. Entonces, vamos en los pies. Ahí es muy importante, porque ¿qué vamos a ver de los pies? ¿Qué tipo de zapato usan? Y en ese tipo de zapato, pues yo estoy haciendo un perfil puedo decir dónde vive el personaje. Cuando hablamos del escenario, de los sitios donde viven, si vamos a estar ahí, es muy importante hacer un plano panorámico, y ahí es necesario que recordemos los documentos que compartí con ustedes sobre la planimetría, para que en ese panorámico identifiquemos con ese panorámico dónde está ubicado el lugar, o de vivienda o de trabajo. ¿Me Gustavo?
con respecto a los pies, para repasar, era frontal, tenía que ser el pie, y de la parte de atrás también, ¿no? Sí, Del pie. y lateral. Ah, y Lateral lateral. para verlos caminar. 4 segundos de cada pie. Sí, pero recuerda que esos 4 segundos vamos a elegir los 2 segundos que mejor nos queden. Ok. Nunca se va a trabajar en una secuencia de que después tengamos que cortar en 2 segundos. O sea, si por ejemplo grabo 10 segundos, ¿hay alguna posibilidad de que se corte eso en 4 y 4, por ejemplo? Estoy haciendo el ejercicio de 2 segundos para plantearles aquí un nuevo estilo narrativo, ¿cierto? Ok. Que va a tener otros ritmos. Es más por eso. Ok, ¿Vale? perfecto. Es un ejercicio que ya hemos experimentado y con Google hemos trabajado como todo ese ejercicio de cómo está siendo más eficaz poder contar estas historias. Es más por eso que estamos planteando como en ese análisis de las nuevas narrativas. Muy bien, entonces creo que nos debemos parar. En los lugares, cuando hablamos del escenario de dónde trabajan, casi que vamos a coger esa planimetría desde lo panorámico hasta el primer plano. Panorámico, por decir algo, de la cuadra donde está ubicado o el taller o su casa. Un plano general ya de varias casas donde se resalte el foco esté en el lugar donde está el personaje, donde vive o donde trabaja. Luego venimos donde mostremos el número desde la chapa de la puerta por donde se abre y el número puede ser ahí. Luego puede ser un primer plano de la chapa y luego podemos ver al personaje con la llave introduciendo para abrir. Pam, pam. Cada uno de esos segmentos es importante que cojamos esos 10 planos para que de una vez casi que estamos grabando editado, grabando por segmentos que no sea sino coger, luego ponerlos y contar ahí. Ahí estamos armando una historia. Cuéntame, Manuel. Germán, una preguntita, y es para tenerlo como ya bien clarito. En el caso entiendo lo de los 2 segundos del plano, pero en el caso del material, por ejemplo, yo puedo tener quizás no 2, 4 o 5 segundos del plano, lo que sí, por supuesto, al final terminaríamos con 2 segundos de plano en edición, ¿verdad? No hay problema con eso. Sí, no hay problema. Vale, ok. Inclusive, si estamos planteando en hacer un paneo con la cámara, ¿cierto? Sí. Durar 5 o 6 segundos y después elegimos aquí entre todos. Oiga, este es mi mejor. Ok. Ok. Ok, gracias. Bien. Que aquí hay unos personajes que los voy a tratar por encima un poco para que veamos, cada uno va metiéndose como en la película de nuestra historia. Y ahí, lo que estábamos planteando nosotros, y es con la familia. Recuerden que para nosotros es demasiado importante la construcción del relato familiar. Y la familia tiene diferentes comportamientos. Hay un comportamiento en la sala, donde todos, que es el punto común, y en esa sala tenemos que retratar todo. Entonces también empezamos desde ese panorámico de la sala y luego empezamos a viajar por los detalles de la sala. Si hay un punto donde se sientan, digamos, los padres o donde se sientan, ¿qué tenemos en esas paredes de la sala? ¿Qué tenemos de la sala? Si tenemos fotografías de la sala, tenemos libros, si tenemos, de pronto puede haber un televisor familiar, o sea, indagar muy bien por esos espacios. Esos espacios nos están planteando un perfil muy de toda la familia, de cómo está compuesta la familia. Y en ese espacio, además, si él es el jefe o ella es el jefe de familia, nos está diciendo cómo es él, ¿cierto? ¿Cuál es su perfil psicológico y social también desde ese lado? También, si es posible, porque no toda la gente lo va a permitir, ingresar al lugar o el lugar donde duermen para seguir acercándonos, interiorizando a estos personajes. Cuando digo interiorizando es que esa sala es el planteamiento de la familia, pero el lugar donde descansan o donde duermen es el lugar personal. Y ese lugar personal también es muy diferente a lo que es general.
Luego, cuando llegamos al espacio actividades, entonces en ese espacio de actividades hacemos lo mismo. Plano panorámico para ubicar este es el lugar de trabajo y luego nos vamos metiendo al lugar de trabajo. Aquí es importante, los personajes que tenemos, muy importante, las manos en el lugar de trabajo. ¿Cómo hacen cada una de sus actividades? Entonces, las manos para Orieta, digamos que trabaja con la gente que está desplazada de Venezuela, o la misma Susana, ¿cierto? Esta Susana que es un nombre, pero además esas manos tienen una historia perfecta ahí. Pero además de esas manos está la personaje, ¿cierto? Porque ahí está la historia y la vida de todas las huellas de esa vida que está ahí. O Chino, digamos, este personaje que es actor, que es poeta, pues a Chino debería estar también relatando parte de un poema, ya sea que él lo lee o prestado, ¿cierto? Pero está ahí. Además es actor, entonces toda la gesticulación del personaje que debe tener ahí. O tenemos también a Ana Virginia, ¿no? Con este, cómo cuida a estos ancianos, esas manos deben ser muy tiernas, esas manos deben estar ahí. O tenemos a Clementina, que cuida un parque, imagínense las manos de alguien que está cuidando la naturaleza, es estar ahí. Ahí se nos vuelven demasiado estos personajes muy protagónicos. Debemos trabajar con mucho cuidado. Y cuando hablo de las manos, no es ese plano general, no es que estas son las manos, sino también los detalles de las uñas, ¿cierto? Estas no son uñas de un trabajador del campo, manos desde el tamaño de sus manos, hacer elementos comparativos que podamos meterlos ahí dentro de este relato. Bueno, vamos a intentar como conversar un poco con el tema de Susana. Susana, me parece que este personaje, que es bellísimo, además me parece muy metafórico el hecho de que haya olvidado su nombre. Entonces, ¿cómo es eso de que yo olvido mi nombre y ahora tengo otro nombre, ¿cierto? Entonces, ¿ahora quién soy? Debería indagar sobre entonces. Cuando digo quién es ella, si yo tengo dos nombres, uno puede preguntarle a la persona es con cuál nombre se identifica más, porque eso también me da un perfil. ¿Y qué significa eso de olvidar? ¿Y qué significa eso de que la hayan regalado o que la hayan puesto para otra clase de oficios? Pero ojo, ahí no es importante eso que significa, es para nosotros, pero lo importante ahorita es quién es ella, cómo se siente ella. ¿Listo? ¿Cómo se siente en función de la sociedad? Porque es eso lo que ella nos está aportando ahí. Entonces, ahí ese recorrido se vuelve muy importante. Cuando Gustavo preguntaba ahorita, que nos preguntaban, oye, ¿y entonces qué tipo de entrevistas vamos a hacer? Quiero que los personajes los entrevistemos en actividad. No los vamos a sentar como estamos nosotros sentados en este momento y vamos a entrevistar. Si el personaje es actor, pues en el escenario de la actuación. Si el personaje está encargado del jardín, ojalá que esté sembrando o limpiando y ahí hacemos la entrevista en actitud siempre. Nunca sentemos a los personajes quietos como inermes, como si no pasara nada, sino siempre acción con la historia que estamos contando. Si el personaje, digamos lo que nos planteaba Manuela ahorita que tenía la religión, pues ella puede ir caminando mientras está ayudando a los personajes y su propio relato. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda está ahí, muchachos? Ahí, Ana Virginia, Chino es un personaje, Gustavo, que creo que nos va a servir muchísimo porque tiene demasiadas herramientas, ¿cierto? Chino es un personaje que colecciona objetos, o sea, tiene la historia que está ahí. Sí, es un personaje que, digamos, tiene todas las cualidades de un actor. Encima es un personaje que hace culto de lo pintoresco y tiene una creencia, eh, romántica del contexto social, que por ahí es
un poco antiguo o por ahí pasado de moda, desde una óptica un poco más actual, desde las juventudes, pero él es como que lo mantiene, digamos eso, ya casi como una proeza y en parte creo que es una creencia de su forma de vida. Entonces, él es algo que en parte todo lo que él es expresión y lo expresa de una forma no solamente coherente, sino comprometida. Eso es interesante. Con respecto a las entrevistas, estas entrevistas lo hacemos obviamente con micrófono, con un micrófono aparte y los planos, mantenemos la duración de los planos en medio de la entrevista o cómo estaríamos No. hablando. La entrevista, quiero que hagamos mucha conciencia en la entrevista. Cuando yo pregunto, cuando yo hago una pregunta, generalmente en los primeros 10 a 15 segundos, la gente nos da la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces, vamos a dejar la entrevista completa en el plano donde está. Luego nosotros ya aquí vamos a seleccionar eso ahí, pero es muy importante estar atentos a lo que nos están diciendo, porque generalmente esa entrevista puede durar 10, 15 segundos, pero como respuesta como tal, y después ya aquí lo editamos. No es que 2 segundos y paramos, sino que en un solo plano, pero ese plano siempre tiene una acción, siempre está sucediendo algo. Si no tenemos los micrófonos con las cámaras, podemos hacerla con los celulares. Guardo el celular en una de las partes del personaje y utilizo el manos libre, o si lo tengo así como lo tengo yo en este momento, puede falsear que el micrófono del celular nos puede ayudar, o utilizamos el manos libre con esa entrevista. Claro, todos tenemos micrófonos. Sí. Perdón, Gustavo, Manuel quería hacer... Sí, Germán, yo quería preguntar, en el caso de la entrevista, a ver, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero estoy pensando en todos los materiales. Desde ese punto de vista, no tiene que haber una cierta uniformidad estética, por así llamarle, en cuanto a la entrevista, porque bueno, podemos tener la entrevista del personaje, bueno, sentado, conversando, ¿no? De diversos tópicos, o por momentos también, mientras desarrolla, ¿no? Dentro de su cotidianidad, algunas de las labores que realiza, también poder tener la entrevista o parte de la entrevista en ese momento. Pero bueno, en este sentido, ¿cómo sería mejor, ¿no? Digo, desde el punto de vista de esa unidad estética entre todos los materiales, tener al personaje frente a cámara o hacerlo en movimiento o desarrollando alguna de sus labores cotidianas? Bueno, podemos tener varias, porque uno es, si lo vamos a hacer sentado frente a cámara, que la entrevista sea en primer plano, es decir, que va hasta aquí, hasta esta zona, aquí en el codo. Si lo vamos a tener sentado, que no lo podamos mover, ¿listo? Si lo vamos a tener en movimiento, ojalá que sea un plano medio, que vaya hasta la cintura para poder del personaje interactuando con la gente. Okay. ¿Claro? Vale. ¿Sí? Vale, o sea, cada historia nos va a ir contando, porque me puede decir, pero entonces si vamos a tenerlos sentados en el primer plano que vaya al codo, tener ahí que desde su rostro, que es un poco los planos que tenemos nosotros aquí, podemos hacer otra lectura, ¿cierto? Y esa lectura es del lenguaje no verbal de nuestro personaje. Jason, también se puede tener caminando, que puede ser ese plano subjetivo, donde yo puedo venir con el personaje, irlo acompañando y puede tener un problema. Entonces también podemos tener ese... Y ahí va hablando. Si yo soy un zapatero, puedo estar aquí arreglando el zapato y contándoles qué es lo que hago y cómo arreglo los zapatos. Regálame un segundito que Marjorie quiere preguntar. Sí, Germán. Yo estuve conversando con Clementina, le comenté un poco lo que quería hacer y bueno, cuando le comenté de ir a que sería bueno ir a grabar a su casa, ahí se mostró un poco reacia porque
tiene dificultad, sobre todo con sus hijos, porque sería como invadir su espacio. Entonces, no se mostró muy convencida de que yo pueda entrar, porque dice que no recibe visitas en su casa. Entonces, como que tiene miedo de la invasión, de cómo puedan reaccionar sus hijos, no sabe. Entonces, como no suele recibir visitas en casa, tiene miedo de esa reacción de sus hijos, no sabe. Entonces, no quería, me cuesta un poco. Vale, no hay problema, Marjorie, no hay problema ahí. Ahí entonces nos centramos en los espacios donde nuestros personajes lo permitan. No vamos a violentarlos y no vamos a hacer nada que esté ahí. De acuerdo. Aquí viene una pregunta. En las entrevistas no salimos nosotros, ¿de acuerdo? Aquí los protagonistas son los personajes, no nosotros. Siempre van a estar. Nosotros no aparecemos para nada. Nosotros somos el canal para contar la historia de ellos. Aquí los narradores no somos protagonistas de ninguna clase, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién más se me queda aquí? Dani, Dani, me refiero a pensar en mostrar lo que tienen en común. Lo de las 3 mujeres, Dani. Yo creo que por ahí podemos encontrar, Dani, historia de esas mujeres que tienen en común y las 3 dónde se encuentran. Por eso la importancia de lo que habíamos hablado con la película de Perros y de Babel, ¿cierto? Son situaciones que nos unen y ahí ese es como el encuentro, son la actividad que ellas hacen ahí. Y puedes hacer plano de las 3 juntas, pero después las separas, porque son 3 universos. ¿Me hago entender? Podemos arrancar con los 3 personajes caminando juntas y lo que haces frente a la cámara es que los personajes se van separando, van saliendo de la cámara para que después todo ese relato y pueden volver a encontrarse ahí. Dani, pues, 3 se separan, salen y al final vuelves y las unes porque tienen ese elemento en común. Ese puede ser ahí. Inclusive con su... ¿Qué me falta aquí? Las frías, ¿no? Y ya que es un apoyo a la comunidad. Boris, que es este Boris, que es este deportista que termina siendo diácono, ¿no es? Sí, correcto. En ese camino, Lourdes, el deporte, recuerda que en demasiada simbología también con lo religioso. Es un ritual, tú puedes armar también toda esa metáfora en ese ritual. Todo lo deportivo es un ritual, todo lo que hacemos los seres humanos son rituales y ahí nosotros no podemos dejar. Todo lo que tiene que ver con Dios, con lo católico, es un ritual. Entonces ahí también puedes coger esa metáfora de, ¿cierto? Con su trabajo en este momento desde ser diácono. Entonces puedes armar esa metáfora. Y esa metáfora de lo deportivo con el sillano puede estar en los archivos, en el material de archivo que él tiene. Y eso para todos también. Si tenemos material de archivo, ¿cómo lo recogemos? Les puedo armar también toda una historia de archivo desde los deportes, lo que ha pasado por los deportes, Lourdes, y cómo lo que está trabajando actualmente, cuál es la actividad ahí. Todos los deportes, si lo vemos nosotros desde otro punto de vista, a formar mejores seres humanos. No es un tema de ganar dinero, no, sino cómo construimos comunidad y eso lo hace desde los deportes y él lo está haciendo ahorita desde el diácono, ¿cierto? No perdamos esos enlaces de nuestro personaje, sobre todo en este caso, igual Manuel con nuestra joven en Cuba, ¿no? Esos personajes de esa actividad, no nos podamos alejar nosotros desde eso. Bueno, aquí tengo otro personaje que se me olvida. Artemio. Artemio es un personaje bellísimo también. Pidámosle a los personajes si tienen material de archivo, ya no, es que yo tengo fotos cuando hice tal trabajo, o hice un videito casero cuando o me hicieron ya una entrevista en tal momento, todo ese material de archivo, o tengo una fiesta familiar donde puedo recordar un poco eso ahí. Todo ese material de archivo tenemos que tenerlo para poder trabajar aquí.
Vamos a utilizar esas herramientas. Artemio es fabuloso. A mí me parece que Artemio ahí lo podemos explotar. Es muy del corte el que tiene Gustavo. Todo lo que tiene que ver con las artes nos ayuda mucho y por eso la necesidad de volver a mirar qué clase de trabajo hace Artemio. Prácticas de Artemio que tienen que ver con la conciencia ciudadana. Entonces ahí hay una línea que se vuelve muy importante y desde ese trabajo nosotros podemos ir direccionando y guiando como qué es lo que vamos a contar. Ojo, aquí no es importante, insisto, como si han sufrido, ¿no? Sino como devolviéndole casi que una restitución de derechos, digo yo, ¿cierto? Vamos a devolverle la dignidad y la dignidad es decir, mire, esto que hacen es demasiado importante. Claro, hay dificultades, pero lo importante es en este caso eso. Y aquí evocando también a Clementina, que me parece injusto lo que está pasando, que si pasa un vecino, daña el parque y ella tiene que pagar los daños, pues es injusto. Pero nosotros tenemos que hacer con la historia de Clementina, que los culpables no es Clementina, sino sus vecinos. Estamos educando jóvenes que en vez de ayudar a cuidar a la comunidad, la están destruyendo y están destruyendo una familia. Entonces creo que ahí hay que mostrar esa Clementina como lo importante de cuidar la naturaleza, más en este momento que tenemos en esta América, que estamos con los problemas que tenemos en Amazonía. Entonces decir, oiga, cada planta que cuidemos, pues va a ayudar para que nosotros podamos estar más tiempo ahí. Entonces esa Clementina, hay que mostrar todo el trabajo de Clementina, desde el momento que llega, cómo se mueve Clementina, cómo cuida el parque, cuántas plantas tiene el parque, cuántos metros mide ese parque, porque ese es el tamaño de la tierra de ella. Eso es, para ella la representación de la tierra está medida en ese pequeño parque. Nosotros tenemos todo un planeta para trabajar, pero aquí nos cerramos y esa es su vida. Es como nosotros tenemos ese pequeño mundo. Jason, recuérdame tu personaje para... Ana Virginia. Virginia, Ana Virginia, en el albergue de ancianos. Ese trabajo tan bello que está haciendo Ana Virginia. ¿Qué es un anciano? Un anciano, o cada uno de estos personajes, ¿qué es? Es la historia de la humanidad puesta en un personaje. Y aquí Ana Virginia tiene, cada uno de estos ancianos tiene la historia de toda una familia, de toda una cultura. Y esa Ana Virginia tiene que estar interactuando con todos estos personajes. Podemos contar la historia de Ana Virginia actuando. Si está cuidando, hablábamos de que está en los albergues, pero la historia de Ana Virginia está planteada desde una historia, Jason, y es que podemos contar la historia del tamal, de cómo con un tamal se cuidan personas de la tercera edad. Y ahí tenemos lo que tú ya habías empezado a grabar, que quiera grabar con ella, dónde compra cada uno de los artículos para la construcción del tamal, cada uno de esos elementos, acompañarla a llegar al mercado, comprar las cosas con ella, luego ir, cocinar todo eso y casi que ese tamal es el que se está sirviendo para el cuidado de estos hombres y mujeres de la tercera edad en el albergue. Y eso construye toda la historia de la familia Ana Virginia. Creo que y además contamos la historia de un plato típico que es costarricense, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos toda una figura. Ese también, eso puede, o sea, estoy emocionadísimo porque las historias que estamos planteando aquí son historias humanas que nos van a llenar de alegría, pero además vamos a poder tener la oportunidad de contar la historia de nuestros países. Porque los personajes que estamos contando ahí están ahí metidos, entonces va a ser una historia supremamente bella. Entonces, esa Ana Virginia, creo que el hilo conductor de nuestra historia puede ser todo el proceso hasta la servida del tamal. Y en la medida que vamos cambiando de actividad, después de mercar, podemos contar un pedacito de la historia de ella. Después de que empezamos a cocinar, contamos otro pedazo de cómo trabaja con los albergues. Después de que se sacan los tamales ya que están cocinados, entonces contamos otro pedacito. En el momento de servir, de poner los tamales en la mesa, contamos otro pedacito de la historia. En el momento de comerse los tamales, estamos cerrando toda nuestra historia ahí, que es con estos viejos. Listo, ¿qué otro personaje se nos queda ahí para darles más elementos? ¿A quién no le hemos dado ahí como tips para esa grabación? El mío. Cuéntanos, por favor. Recuérdamelo.
Orieta Vergara, la mujer. Orieta, la desplazada, la que está en Bosa. Sí, señor. Orieta, Bosa tiene una cosa que a mí me parece bellísimo en términos particulares. Les cuento a todos, en Bosa se realizan, no sé si todavía, llevan alrededor de 20 y pico de años haciendo uno de los festivales culturales más importantes de este país, donde participa casi toda la comunidad. Entonces, creo que ahí hay comunidades indígenas en esta zona, está toda esta gente metida en esta región de Bogotá. Esa zona debe tener, ¿cuánto? Casi 1 millón de habitantes, ¿no, Stephanie? Toda esta zona de la ciudad. Y esta mujer creo que se vuelve importante no solamente porque ella ha superado el hecho de ser desplazada, que lo hablamos en algún momento, ¿no? Soy desplazado, pero yo puedo ayudar a gente que está en peores situaciones. Entonces no vamos a recordar que ella es desplazada. El hecho de escuchar su acento venezolano y que está en una ciudad como Bogotá, ya está al punto de que tiene una dificultad. Entonces vamos a contar cómo ella apoya a cada uno de los personajes. Y entonces busquemos ahí diferentes personajes, ya sean niños, adultos mayores, y en esas actividades. Pero ella siempre en acción. Porque hay una cosa que me parece a mí muy bello que a veces no reconocemos, es que estos personajes con todas las dificultades siempre se están moviendo, siempre están planteándose ahí, siempre están en actividad, siempre estamos moviendo, que siempre hay que hacer cosas, y que es un mundo evolutivo. Dani Salamanca sobre la musicalización. Estos personajes, creo que lo hablábamos en algún momento, y hablábamos, usted le decía como, ¿a qué sueno yo? ¿Cierto? Estos personajes tienen sonidos propios. No necesitamos empezar a rebuscarnos, Dani, música por aquí, música para allá. Cuando digo sonidos propios es que el sonido ambiente aquí se nos vuelve fundamental. Excepto personajes de Gustavo, que el sonido ambiente de este personaje es toda la obra, ¿no? Ver una obra, un pedazo de la obra ahí, o tener la poesía. Clementina, el sonido ambiente del parque, lo que está pasando en ese parque, el de Orieta también, ¿cierto? Que es el sonido que está ahí moviéndose con la gente. Ahí tenemos que estar muy activos para que grabar esos sonidos. Y esos sonidos hay que empezar, grabar la caminata. Ya voy, Manuel. Grabar cómo suenan esos pies, cómo suenan las conversaciones, cómo suena ese espacio que está ahí. Porque yo soy de los que creo que a no ser de que el personaje sea músico, utilizo música. Para mí son los sonidos naturales, porque ahí es donde yo logro impactar a la gente. Sigo trabajando con el espacio natural. Manuel, ¿cuál es tu pregunta? No te escucho, Manuel. Ahora, ¿me escucha? Sí, ya. Ya, me refiero en cuanto a la música diegética. Me imagino que, bueno, no todos los personajes tendrán, pero quizás en algún momento puede que suceda algo, no sé, o algún personaje cantando o lo que sea, ¿no? Y estoy pensando quizás en el caso de mi personaje, que a lo mejor con los niños, ¿no? Está cantando, lo que sea. Bueno, eso me imagino que no hay ningún tipo de problema. Pero más allá de esos momentos, ¿no? De esa música diegética, con música extradigética, se puede usar en la edición en algunos momentos para apoyar algunos momentos, quizás que bueno, en mi caso, ¿no? Que nos parezcan que sería bueno quizás como resaltar y todo lo demás. Bueno, si eso entonces al final en la edición pudiera utilizarse también esa música extradigética. Sí, yo creo que podemos usar, pero recuerda que la idea es que sea música de derechos. Por todo el tema del reconocimiento que tenemos que hacerle a la gente sobre su trabajo. Sí, claro. No, claro, cuando hablo de música extradigética, claro, estoy hablando sobre todo de música libre de derecho que podamos encontrar en internet, ¿no? A eso me refiero. Ok. Vale, sí. Yo creo que por ahí debemos pensar. Esos personajes, en la medida que ustedes escudriñándolos más, indagando más en ellos, pues nos vamos a ir dando cuenta todos sobre eso, a qué suena, ¿cierto? Esto para acompañarnos en esos relatos ahí desde ese lado.
pensando también, a ver, y si podemos traer ya cosas como, ya yo tengo esta referencia, a ver qué podemos servir, lo vamos trabajando. Proponerles algo antes de continuar, y me reafirma más en este instante lo que estamos viendo con nuestros personajes. Me reafirma es que hay unos personajes muy bellos, y yo quiero proponerles que al final, cuando veamos nuestras historias ya aquí en octubre, finalizadas y editadas, si ustedes lo permiten, y hablar con los personajes, yo les propongo que las mejores historias, ojalá sean todas, ¿cierto?, se puedan publicar en el canal que tenemos aquí en la Facultad de Comunicación, que se llama Directo Bogotá. Ahí tenemos un segmento que se llama Directo Mundo, y ahí podríamos publicar nuestras historias para que ese trabajo y este esfuerzo que estamos haciendo todos, publicarlo en la red. Y luego pues estaría en Signis y bueno, ponerlo ahí. Pero quería comentarles, si a ustedes les interesa, pues que hagamos ese esfuerzo gigante de estar aquí, de poderlo editar, de dejarlo pronto y tener un espacio de publicación. Entonces quiero ofrecerles todo el canal de online que tenemos en la Universidad Javeriana. También para que lo conversen ahí con sus personajes, ¿cierto? Que no es solamente un ejercicio, sino que hagamos un ejercicio profesional para hacer. Y hay otra gestión que puedo hacer, ya pero se los comento de una vez, si lo aprueban o no. Nosotros como Universidad Javeriana somos miembros de ATI. De pronto algunos de ustedes han escuchado qué es ATI, que es la Asociación de Culturales Iberoamericanas. Nosotros tenemos Colombia es la sede de la asamblea de la cual nosotros somos socios, y ahí tenemos un canal que se llama, es un canal cultural y científico, que más que un canal es un noticiero cultural y científico, NSC, que lo pueden buscar también en internet. Eso se hace desde México. Los trabajos que hago con estudiantes generalmente los pongo allá al servicio y los publican en todos los canales públicos. Son alrededor de 170 entre canales públicos, algunos privados, universitarios, y también si ustedes me lo permiten, yo pongo que estos trabajos por periodistas y narradores latinoamericanos pues van a ser para la publicación de esas historias también en este servicio. Si ustedes me autorizan esos trabajos también y elegimos, pues yo elijo o entre se hallarán otra curaduría y elegirán, mire, estos trabajos nos parecen importantes para contarles. Entonces, no sé si eso les puede interesar. Y la idea es que vale, pues me alegra mucho que tengamos ahí, chévere, porque la idea es que este esfuerzo, insisto, podamos seguir contando nuestras historias y que las conozca el mundo. Creo que eso es lo que más me interesa y que reconozcamos seguro que hacer ese reconocimiento de estos personajes nuestros que generalmente no tienen una manera de esa comunicación, pues esta es nuestra gran oportunidad y creo que ellos van a estar contentos también con tener mayores productos ahí. ¿Qué tipo de preguntas tenemos con esos tips que les he dado para que complementemos nuestras grabaciones? Es muy importante que tengamos claro que el material, todo hay que traerlo listo, ya que lo manden ustedes al correo por WeTransfer. Aquí vamos a tener salas de edición y buscaremos intentar tener una de montaje. Ya aquí conmigo haremos una charla sobre montaje, haremos otra charla sobre cómo contar esas historias, cómo ir desmenuzando esas historias. Quiero que hagamos un ejercicio final para que pensemos en este instante para dos cosas. Quiero que en dos palabras, solo en dos palabras, me digan cuál es su historia.
Ese es un reto muy importante en este instante. Y la otra que quiero que hagamos y pensemos es cómo arrancar la historia. Porque una cosa fundamental es cómo arranca nuestra historia, cómo vamos a iniciar. Entonces, el reto es, en 2 palabras, ¿cómo definimos nuestra historia o a nuestro personaje? Voy a decir un ejercicio ahí, ¿cierto? Voy a contar la historia de Boris del Castillo, que es beisbolista, jugador y diácono, que termina ahí. Entonces yo diría en 2 palabras, deporte vivo. Es esa. Pero de una vez que empecemos a cómo arranca la historia de nuestro personaje. Arranca la historia de nuestro personaje es para cambiar el punto de vista. Cuéntame, Gustavo. A mí, digamos, se me ocurre cómo empezar la historia del personaje, que sería más con un plano general del tren llegando, o por lo menos el tren llegando a la estación, porque directamente creo que Gino está comprometido con el barrio, con el lugar donde él vive. Entonces me parece que mostrar el barrio primero, los primeros planos de dónde es, y llegar al lugar donde él vive, y llegar es como los pasos a llegar hacia Gino, justamente. El reto que quiero que lo hagamos aquí es, con palabras, cómo el inicio de la historia. ¿Cómo? Con palabras. Con palabras. Sí. El tren, en una cancha, voy a arrancar así, en una cancha de béisbol, ¿cierto? Arranca el ritual para llegar a ser diácono, fulanito de tal. En un tren nace la historia del poeta y actor argentino. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo mirar? Porque quiero que cambiemos eso tradicional. Cuando leemos nuestros textos, los veo que están muy literarios. Vuelvo otra vez a lo que hablábamos. ¿Cómo enganchamos nosotros a nuestros personajes? El reto, para que lo estemos trabajando, lo que nos dicen los analistas de las redes es, tenemos 3 segundos para que la gente se quede con nosotros. Les voy a decir, cantor, escritor, poeta, antipoeta, animal metafísico, es un hombre que llega en tren a contar o a revivir el barrio. O el caso de Clementina, en ese jardín, yo podría hacer un resumen de gardenias, frailejones, diente león, construyen el parque más importante de Clementina. ¿Me hago entender? Estoy cogiendo elementos particulares para poder contar esa historia. Quiero que no nos vamos en las generalidades, sino en particularidades de nuestras historias. Pensemos, solo tenemos 3 segundos. ¿Qué puedo hacer en 3 segundos para enganchar al personaje y luego complementamos con la parte visual? ¿Cómo lo ven? ¿Quién tiene de pronto ideas ahí para que vamos ahí? Sé que es un reto porque estamos muy acostumbrados a contar otro tipo de historias. Cuéntame, Manuel, ¿tienes ahí? Cuéntame, Jason. Digamos, las 2 palabras, yo pienso en sabor y alegría. Y en cómo arrancar la historia, yo arrancaría con unos planos de las manos, bien detallados, con un poquito de música, ¿verdad? Y una expresión, estas manos no solo demuestran edad, sino también llevan alivio y sabor a muchas personas. Esa es una muy buena manera de arrancar esta historia. Claro, tenemos una imagen, pero esa imagen la llevamos a otro momento desde la literatura. ¿Sí ves? Muy bien, me parece que es un muy buen ejercicio para seguirlo repensando. Siempre tengamos en cuenta una cosa que es muy importante cuando estamos contando historias,
Y esto primero que nos está surgiendo a la cabeza funciona muy bien, lo escribimos y luego lo seguimos repensando. Nunca borramos nada de lo que estamos ahí, porque nuestro cerebro está en modo narración. Nuestro cerebro está ahí moviéndose. Entonces, eso guárdalo, Jason, porque con eso vamos a arrancar ese momento. Pero nos cerramos a que esa es la única manera. Esa ya es una, ¿listo? Y me parece que por ahí van por muy buen camino. ¿Quién más tiene alguna idea en este momento de cómo arrancar? Sería, Germán, sería para comenzar así como con palabras, o habla de cómo comenzar en imágenes, o quizás la mezcla de ambas. Sí, la idea es cómo con palabras arranco mi historia y también lo complemento con las imágenes. Con palabras arranco mi historia, ¿cierto? Una oración me lleva al camino del bien, pero puede ser que las imágenes me estén llevando a acompañar a alguien tomado del brazo para pasar la calle. Esa es una manera de orar. Y ahí yo estoy complementando eso que está ahí. Voy a leer lo que está planteando. En mi caso, podría ser que ellas hablaran de cómo se conocieron. Dani, en tu caso podríamos hablar, escoger pequeños fragmentos de ese personaje, como la conocí en el barrio, caminaba en la tarde y llovía ese día. ¿Me hago entender? Ahí tengo 3 relatos que pueden construir una historia. Y ahí estamos contando cómo se cruzaron ellas. Manuel, ¿te quedó claro un poco mi ejemplo? No te escucho. ¿Me oye, Ahora sí. ¿me oye ahí? Ya. Sí, ya. Sí, me queda más o menos claro. Lo que pasa es que para mí en este caso las imágenes serían un poco más como de contexto, ¿no? Como de ubicación del lugar en donde estoy o donde se va a desarrollar la historia. O por lo menos algunos matices, ¿no? De ir como presentar quizás más que el personaje en un principio, quizás el lugar que habita o el contexto donde se desarrolla el personaje, ¿no? Que sea a grosso modo. Manuel, pensemos en un reto que me parece muy interesante y es arrancar del particular como de la acción y luego hacemos el contexto de dónde es que pasa todo esto. Para todos, ¿no? A lo general. Sí, del particular y luego Vale, hacemos lo general. Okay. Como enganchemos aquí, mire, esto pasa aquí, pero esto sucede en otro lugar. ¿Me hago entender? Ok. Ahí vamos a cambiar el modelo narrativo tradicional. Te escucho, Manuel. No te escucho, Manuel. Manuel, no te escucho, te nos fuiste. No tienes activado el micrófono. Sí. Ahora me oye. Ya, yo creo que en este caso, con mi personaje, yo creo que sería un poco como preparándose, ¿no? Es como casi como comenzar el día, en realidad. Claro, es una religiosa, no vamos a ver tampoco muchos detalles, pero quizás abrochamos el cinturón, poniéndose los zapatos, acomodamos el velo, claro, ¿no? Sin detallar demasiado qué puede ser, pero creo que esos detalles que puede ser agarrando el bolso, ¿no? Y saliendo de su habitación, pues pudiera ser la manera quizás de comenzar un poco y presentar este personaje. Manuel, me parece fabuloso porque por ahí nosotros no hemos dicho nada. Es un personaje común y corriente, pero después lo descubrimos a decir, mire, la cosa tan importante que hace este personaje. Me parece, por eso habla de ese particular. Para no ser evidentes en esa historia y por eso
porque puede ser que hay gente que tenga prejuicios con las historias o con la gente y dice, no, ya no quiero ver más esto. Pero aquí estamos hablando de un personaje muy cotidiano y luego lo presentamos de esa manera. Entonces es una muy buena manera de nosotros meternos con el personaje. ¿Alguien más quiere comentarnos dudas? Dani, ¿te queda claro ahí lo de las 3 mujeres, esa interacción que podemos tener con ellas? Listo, Lourdes. Sí, estaba analizando desde lo que usted mismo comentó y pensando como en las primeras tomas, porque de repente se me venía a la mente pues tomarle una toma inicial o dentro del inicio, es Boris agarrando la mano de su esposa, pero él revestido como diácono, o sea, mostrando un poco como un close-up de eso. También pensé, podría ser como un close-up de alguien bateando, que se vea como que toca la bola y tener esa contraparte, ¿no? Algo así. Estaba analizando cómo dar inicio, porque también hay otro que serían muchos archivos de él, de cuando fue presentador, de cuando estuvo en transmisiones, donde muestra que su seguimiento como deportista, ¿no? Como comentarista de deportes y después como productor, ¿no? Hasta llegar ahora a lo que es actualmente. Sí, Lourdes, y para todos, yo creo que debemos tener en cuenta, y es que estos personajes tienen una sola versión, no tienen un solo comportamiento. Como vemos, tenemos diferentes vidas, habitan diferentes. Esos otros que también nos habitan a nosotros están también en estos personajes. Y en el de Lourdes se hace mucho más evidente ese personaje, ¿no? Porque él ha estado en muchas situaciones. Entonces podría uno pensar en un videoclip de diferentes acciones donde la gente puede creer, oye, aquí hay muchos personajes. No, es un solo personaje que ha cambiado la vida en este segmento. Entonces es muy importante eso que estás planteándote ahí. Stephanie, ¿cómo ves tu personaje? Pues estaba pensando que me gustaría como empezar haciendo como unos planos cuando ella está conversando con las personas que acaban de llegar, cuando ella, porque ya la he visto trabajar, ella se está con los niños, juega con los niños, hace dinámicas con los niños, entonces tal vez en esa dinámica y no decir de comienzo que es una persona venezolana, porque precisamente se quisiera dignificar lo que ella está haciendo hoy día. Yo creo que esa interacción con los niños en que estás planteando, ella jugando con eso, nos plantea otra cosa y ahí reivindicamos su trabajo. Me parece que esa es una muy buena opción desde ahí, Stephanie. Arrancar, no necesitamos decir, es que es este, no. Podemos dignificar, mostremos acciones para ampliar todo el tema ahí. Eso es un poco, creo que por ahí nos va quedando más claro a todos cómo presentar a nuestros personajes. Por eso la idea también del tren de Gustavo me parece bellísima, como llega el tren, ¿cierto? Pero con el tren llega la cultura, llega la vida, llega una cantidad de cosas ahí. Y eso del tamal que me parece bellísimo, de un tamal contemos la historia de una familia, de una mujer, de una comunidad y de un país en este caso. Creo que vamos a tener unas historias de verdad fabulosas. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda para que miremos o cerramos por ahí. Si tienen dudas en las grabaciones, pues a través de Sonia me pueden hacer llegar en este mes que vamos a estar muy en grabaciones, pues preguntas y yo iré respondiendo a través del correo también como ya de manera muy puntual. No sé si Sonia, si la estoy poniendo en mucho trabajo, Sonia, qué pena contigo. Pero creo que el momento se vuelve muy crucial porque es un acompañamiento más ya en la grabación de nuestras historias. Bueno, Manuel. Germán, una pregunta. Las grabaciones, ¿me oye ahí? Sí, ya. Ya. En el caso de las grabaciones, ¿grabamos HD o Full HD? Como puedas. Si tienes Full HD, está bien. Vale. Recuerda que esto va para internet, entonces aquí podemos hacer diferentes cosas con ese trabajo. Ok.
Pueden grabar con el celular también, o sea, si tenemos multiformatos, no hay problema. Una consulta, entonces hay que estar enviando o enviar antes todos los clips que tenemos o llevarlo directamente a... Los traen ustedes en memorias, por favor, que tenga el material que venga en bruto. Por eso, si es Full HD, genial, si es HD, no hay problema. Y ya aquí, cuando exportamos ya en MP4 un poco lo que está planteando Gustavo, ya quedó 6.4, y aquí hacemos pero el material lo traemos en la mejor calidad que podamos. Entonces, de aquí a un mes, ¿tendríamos que enviarle algo o cómo trabajamos? ¿O solo grabaciones hasta llegar al...? Solo las grabaciones, porque aquí voy a hacer un taller de escritura, quiero que hagamos un taller de escritura, un taller de montaje, acercarnos a cómo contar estas historias, pero aquí ya hay. Traemos el material y aquí trabajamos ya esos 3 días que vamos a estar en actividades aquí. Pues aquí vamos a tener diferentes tipos de actividades, quiero que trabajemos con los sentidos, aquí entonces cómo escribimos, cómo empezamos a narrar, en eso que estamos planteando y si tenemos nuevas alternativas para esos nuevos formatos narrativos. Bueno, no sé si hay algo más o podemos dar por terminado nuestro encuentro de hoy. Quedo realmente muy feliz con este encuentro, creo que hay unos personajes maravillosos. El encuentro presencial es en octubre, ¿no? Sí. Hola Germán, hola jóvenes productores audiovisuales. Vale, gracias. Acá está una última pregunta, acá dice Dani, ¿debemos llevar alguna cosa especial de cada país? Sí, lo ideal sería ver cómo compartimos también los momentos. Vamos a estar en la universidad de 9 a 5 de la tarde y luego tendremos estamos preparando qué actividades se puede hacer en las tardes. Inclusive hay, aquí está Manuel diciendo que va a preguntar, me imagino que a Germán. Adelante, Manuel. Sonia, ¿me oyes ahí? Sí, perfecto. Ya, en el caso de qué tipo de ropa, porque no sé cómo será Bogotá en octubre, ¿debemos llevar algo de abrigo? Bogotá es frío. Sí, para esta época hay mucho frío. Ya. Sí, llueve de vez en cuando, no graniza, pero sí es un frío de 8 grados y puede tener al mediodía unos 17 grados o 20 grados, entonces es bueno andar con paraguas o sombrilla y además un saco que se puedan sacar y poner, ¿no? Y la nochecita siempre es fresco, entonces sí. Pensamos enviarles todos los datos ya pronto, ¿no? O sea, vamos a enviarles... primeramente les contamos que Manuel ha conseguido visa para Colombia, es el único que necesitaba visa, y Andrea de Venezuela, ella consiguió pasaporte, porque lo difícil era conseguir que le den un pasaporte vigente, así que estamos todos ya preparándonos. El encuentro empieza el día 23 de octubre. A ver, sí, octubre 23, el miércoles 23. Llegamos el 22, el 23 de octubre, 24, 25 se trabaja en la universidad, el 26 vamos a salir a una visita de campo y en la tarde del 26 algunos ya regresan o el domingo 27. Durante estos días vamos a tener actividades, se les va a mandar todo el programa, esperamos que hasta la otra semana y cualquier duda pues aquí estamos, ¿no? También Signis Colombia está preparando un evento, pensamos que será el día jueves 24 o el mismo miércoles 23, estamos preparando para la noche. Igual habrá una cena despedida el viernes en la noche y claro, ustedes luego de este evento van con su tarea a cada país porque queremos que
sus conocimientos los repliquen de alguna forma en su lugar de pertenencia, ¿no? Ya sea contándoles sobre el evento o viendo cómo preparar a otras personas en estos temas. Va a estar Carlos Ferraro también, entonces él también podrán conversar directamente con él y empaparse más los que recién están integrándose a lo que es CIGNIS, ¿no? A este movimiento mundial que ahora justo conversábamos con Germán, estamos todos trabajando por el sínodo panamazónico, que ya va a empezar en 2 semanas y los países amazónicos están luchando por su Amazonía, pero con una visión de cuidar el medio ambiente, el ambiente en cualquier lugar del mundo que estemos, ¿no? El agua, la naturaleza, el legado que tenemos para otras generaciones. ¿Alguna cosa más? Eso les puedo contar por ahora, ¿no? Sí, Dani pregunta que cuántos somos para traer cositas. Cositas de unos ricos dulces de Medellín, como le llaman ustedes, guayaba con dulces de leche. Los turrones de Medellín, allá, ¿no? Hay unos turrones muy ricos. Sí, 15 personas. 15 personas estarán todos los días y habrá momentos que estamos más, pero los extras se irán sumando, días aparecerán, unos más, otros menos. Bueno, ahí está, ahí está, a ver quién habla. Yo, Evelyn. Solo, bueno, volviendo a preguntar, ya confirmando, entonces usted nos va a estar enviando el programa y un poco la logística, por lo menos cómo nos vamos a transportar esos días. Sí, exactamente. Si va a haber actividad y si no, o sea, si va a haber un día donde se va a hacer algo o no para, o sea, la programación, ¿no? Sí, vamos a enviarles toda la programación, el detalle, porque una cosa que nos han recomendado, que así como Bogotá es hermosa, tiene todas sus cosas turísticas, su linda gente cariñosa, pero también hay quienes tienen, o sea, hay que asegurarnos que cuando salgan del aeropuerto lleguen al hotel y estamos ya preparando los taxis y les mandaremos la información, quién les va a recoger en cada llegada, al igual que la despedida, ¿no? Y siempre se les dará los teléfonos que por WhatsApp en los aeropuertos es fácil manejarnos, ¿no? Pero siempre habrá alguien que les recoja en el aeropuerto, así como que les despida. Y claro, se les dará también todas las recomendaciones de seguridad, que es en todos nuestros países latinoamericanos algo muy necesario, ¿no? Bueno, acá unos piden que les traigan dulces y otros piden que les traigan ron. Así que vean, lo que hay que cuidar es que, por ejemplo, en Ecuador, para ingresar a Ecuador ahora no nos dejan traer nada de fruta, nada de embutidos, de ciertas cosas, más que todos comestibles, por diferentes problemas que han tenido del virus de la fruta, algo así nos decían, ¿no? Así que eso hay que tener cuidado. Si traen bebida o algo en la maleta, ¿no? Pero si vienen con maleta de mano no es recomendable porque puede quedarse en el camino o en la aduana. Así que eso tienen que cuidar. Igual estamos acá, cualquier comentario, nos dan el tiempo hasta principios de octubre, les estamos enviando todos los datos y para vernos con tranquilidad y ustedes, por favor, cumplan lo que Germán les está indicando y que tengan éxitos en lo que están haciendo, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Sonia. Y muchachos, a ustedes muchísimas gracias también por este esfuerzo y este trabajo que vamos a hacer, que creo de verdad que va a ser muy bonito. Y voy a pedirle de favor, a ver si alguien puede leer esta pequeña oración para que nos vayamos en paz y relajados a casa con los nuestros. ¿Quién desea leer? La leo yo. Ok. Dale, Manuel. Padre de bondad, nos escogiste, Señor, para unir y hacer común, para entregar y multiplicar en todas las verdades la única verdad.
Haznos pregoneros del amor, comunicadores de la paz, sembradores de esperanza. Ayúdanos a descubrir tu rostro en la historia diaria de nuestro mundo. No nos dejes perder nunca el asombro, fortalécenos frente a la fatalidad y la desesperanza. Haz que busquemos una verdad con inagotable sed de ti y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados. De los que sufren y no tienen voz, danos, Señor, la humildad de nuestra Madre María, para hacer de nuestras vidas instrumentos de tu amor. Amén. Gracias. Esta es una oración que la Conferencia Episcopal de Chile había preparado para los dirigida a los comunicadores católicos para encomendar a Dios su trabajo, por lo cual agradecemos. Y a cada uno de ustedes, y Germán, muchas gracias, ¿no?, por todo también el ofrecimiento de poner en las diferentes plataformas los trabajos que son el resultado de este gran proyecto, ¿no? Sí, esperamos apoyar lo que más podamos desde aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Luego.